día, mi nombre es María Ángeles González. En esta oportunidad, mi grupo de exposición le vamos a hablar acerca de cómo hacer observaciones ordenadas. Para hacer observaciones ordenadas, se deben hacer a través de investigaciones psicológicas que estén en contextos con diferentes variabilidades. Y de este modo, el ser humano explicar las relaciones entre las circunstancias y el comportamiento. Las observaciones ordenadas se dan a través de 3 diseños importantes: diseños cuantitativos, cualitativos y los diseños combinados. Los diseños cuantitativos a través del método experimental se basa en cuando realizamos un experimento o seguimos algún método experimental para estudiar el comportamiento de una persona o de un objeto en general. Un ejemplo muy claro de el método experimental es cuando el psicólogo quiere experimentar cuál es el comportamiento de los estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua dentro del salón de clases. Es aquí donde se trata de establecer relaciones entre lo que es el conjunto de las circunstancias y del comportamiento. Dichas relaciones son de hechos científicos, los cuales se basan con elementos fundamentales para constituir lo que es nuestra ciencia. Debemos tomar en cuenta que para hacer un diseño experimental nunca va a ser fácil. Se necesitan establecer dichas relaciones para tener un experimento eficiente. Dentro de las observaciones ordenadas también nos podemos conseguir con lo que es la encuesta, que son procedimientos que se enmarcan dentro de los diseños de investigaciones descriptivas. ¿Por qué descriptiva? Porque es donde el investigador recopila todos los datos de información sobre los comportamientos y opiniones que tienen las personas acerca de algún hecho. Asimismo, el cuestionario es un método de observación ordenada, porque en el cuestionario se realizan preguntas y secuencialmente se diseña para obtener respuestas positivas sin modificar lo que es el fenómeno ni el entorno. Las encuestas se pueden realizar de forma presencial, vía telefónica o bien sea por vía internet o correo. Cuando vamos a una escuela o a un colegio, normalmente nos encontramos con una persona que nos esté haciendo una entrevista, nuestro nombre, edad, sexo, en las universidades o bien sea cuando se va a hacer un experimento como tal. En las encuestas conseguimos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se consigue gran cantidad de recopilación de información, así como también nos encontramos que los encuestados dan directamente sus opiniones hacia nosotros. Una de las desventajas es que tanta recopilación de información puede ocasionar problemas con su registro. Mi nombre es Darlene Ramírez y yo les voy a hablar sobre las observaciones naturalistas y observaciones correlacionales. La observación como naturalista tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo de lo observado en un contexto natural. Es importante tomar en cuenta que esta observación es directa y continua sin previa especificación, por lo que se toman aspectos importantes como lo verbal, lo no verbal, lo físico, conductual y todos los detalles que va ocurriendo de forma natural durante el dicho proceso. Podemos realizar un modelo explicativo detallado de las manifestaciones principales observadas en dicho proceso, donde podemos analizar las condiciones del ambiente físico y de las manifestaciones conductuales que se han realizado. No solo nos permite realizar observaciones ordenadas, sino también profundizar y nos ayuda a profundizar a la investigación que deseamos realizar.
Por ejemplo, la observación naturalista nos ayuda a tener en cuenta principales detalles que van ocurriendo, por lo menos una conducta o un comportamiento que nos parezca distorsionado, de detallarlo o tener un análisis de una observación natural nos ayudaría a realizar la investigación de dicho comportamiento. Observaciones correlacionales. Las observaciones correlacionales se realizan de forma de encuesta, ya sea realizando un cuestionario o una entrevista. También podemos tener datos o una investigación correlacional con datos archivistas, ya sean de contenido público o privado, como documentos de registro judicial. Podemos decir que la observación correlacional consiste en hacer correlación entre las variables mediante lo observado, tomando en cuenta que también se realizan, que se toman en cuenta los instrumentos como los que ya mencionamos, los cuestionarios y las entrevistas. Con estos métodos podemos decir que nos ayudan a profundizar y a acertar un poco más a la investigación que deseemos obtener o a las variables que tengamos previamente realizadas. Esta observación, tanto la naturalista como la observación correlacional, nos ayudarían a acertar o a profundizar, como ya mencioné, a profundizar y a detallar un poco más la investigación, ya que por lo menos en la observación naturalista se realizan, son observaciones que van pasando en un contexto sin previa especificación, o sea, sin planearlo. Son observaciones que vamos detallando en un contexto natural. Por lo menos en la observación correlacional que la obtenemos que son observaciones que tenemos en un proceso de entrevista, podemos aplicar también la observación natural, que es detallar lo que va ocurriendo en dicho proceso. Por ejemplo, en la entrevista, como correlación, podemos detallar que lo no verbal, el movimiento, por lo menos si es una entrevista con un paciente que tiene alguna patología, detallar sus movimientos, detallar lo que dice, lo que expresa. Esas son observaciones de un contexto natural. Y la observación de un contexto correlacional, pues es hacer esa correlación entre las variables que ya tenemos, que ya nos hemos planteado realizarlas y así poder hacer una correlación. Diseños cualitativos. La inmensa mayoría de los psicólogos e investigadores utilizan este tipo de diseños como experiencias u observaciones correlacionales, ya que a principios de la historia de la psicología, su lado científico se labró a imágenes de las ciencias exactas, tales como fueron la física y la química. Los primeros intentos de los introspeccionistas de utilizar los informes verbales como datos en lugar de comportamiento mensurable fueron echados por tierra por los conductistas, y pues esto ya no se repitió durante muchas décadas. Más sin embargo, en años recientes, algunos psicólogos, en particular de campos de la psicología educativa, psicología clínica y social, se sintieron limitados por estas reglas tan estrictas. Así que buscaron métodos para llegar a aprovechar informes verbales como datos y pues al mismo tiempo llegar a mantener el rigor científico de todo esto, ¿sí? Ellos descubrieron y adoptaron métodos llamados de investigación cualitativa de la antropología y en últimas fechas de la sociología. Los investigadores cualitativos utilizan datos descriptivos, ya sean descripciones descritas de personas, incluyendo opiniones y actitudes, así como de acontecimientos y ambientes. Bien, tenemos la etnografía. ¿Sí? Imaginemos un antropólogo cultural
que ha viajado a tierras lejanas para investigar una cultura exótica. ¿Cómo debería proceder? Sabría tan poco de esa extraña cultura que sería casi imposible planear un experimento. Incluso sería difícil elaborar un cuestionario o un conjunto coherente de preguntas, hasta que el antropólogo conociera algunos hechos básicos durante este pueblo, esta cultura. La meta inicial sería hablar con estas personas, describirlas junto con su escenario, de manera de que la cultura ya dejara de parecer algo extraño y se volviera algo familiar. Quienes llevan a cabo una información cualitativa llamada etnografía a veces hacen todo esto al revés, al contrario, ¿sí? Ellos estudian culturas familiares para volverlas de alguna u otra manera extrañas. Bueno, también tenemos otro diseño, la historia de caso. Una última técnica de investigación de los psicólogos es otro diseño cualitativo. Es conocido como la historia de caso. Este es un relato detallado de las ocurrencias de un caso. El caso es por lo normal la vida de una persona, pero también puede ser incidente, tal como la descompostura de una planta nuclear. Muchos de los datos de la psicología clínica provienen de estudios de caso, como los informes de Freud, que fueron casos clínicos, así como los diseños cualitativos típicos. Los casos de estudio por general son verbales. El método de la historia de caso también ha sido utilizado en contextos experimentales, aplicados para llegar a investigar sucesos ilustrativos. Por ejemplo, es prácticamente imposible que un psicólogo interesado en un accidente aéreo planee los experimentos los experimentos apropiados para ¿sí? Así que tiene que reconstruir los hechos que coinciden con este accidente con los mayores detalles.